Que desafortunadamente este ciclo electoral se parece mucho con los anteriores en el sentido de que hasta el momento no hemos tenido una verdadera reforma electoral, porque la clase política del país no ha logrado ponerse de acuerdo o no han querido ponerse de acuerdo para realizar esas reformas electorales. Recordemos que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que fue constituida después del golpe de Estado, en su informe plantea la necesidad de reformas electorales. En el 2013, en el 2017, también misiones de observación electoral como de la OEA o de la Unión Europea también plantean la necesidad de reformas electorales. Y desafortunadamente hemos llegado a este nuevo ciclo electoral sin que esas reformas electorales fueran profundas. Por ejemplo, no ha habido una ciudadanización de los órganos electorales, es decir, órganos como la Unidad de Política Limpia, el Consejo Nacional Electoral o el siguen en manos de la clase política, en el sentido que a pesar de que el bipartidismo murió, y ahora tenemos un tripartidismo, pero con las mañas del bipartidismo en el sentido de repartirse esos puestos que son importantes. Y me parece a mí que quienes deberían de estar ahí no son representantes políticos, sino que personas que tengan ciertas capacidades y que van a actuar con total independencia y no a defender los intereses de los partidos políticos. Y lo mismo pasa con el Registro Nacional de las Personas. La misma lógica se da también con las mesas electorales, que nuevamente aquí quienes controlan las mesas electorales y es donde más denuncias de fraude se dan son los partidos políticos, pero la ciudadanía está alejada de ese proceso. Creo yo que seguimos sin que exista un verdadero proceso de rendición de cuentas sobre el origen de los fondos que están financiando las campañas electorales. En un país tan empobrecido, golpeado por el narcotráfico, el hecho de que no exista los suficientes mecanismos para esa rendición de cuentas hace que el proceso electoral, al igual que otros, se coloque en una situación de duda. Y finalmente creo yo que por mucho que se habla que el proceso electoral puede ser un proceso electoral violento, yo creo que hay que tener mucho cuidado en dos cuestiones. Primero, eh, si yo me fijo, por ejemplo, a pesar de que en este momento hay un discurso agresivo por parte de las diferentes personas que son candidatas de los partidos políticos, pero que hay que recordar que en este momento de las elecciones primarias, esos mensajes están dirigidos a su militancia, no a la sociedad, y por tanto los discursos van a ser más agresivos. En segundo lugar, uno puede darse cuenta cómo por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral, la mayoría de decisiones importantes están tomando unanimidad, es decir, el tripartidismo está poniéndose de acuerdo en las cosas importantes en el Consejo Nacional Electoral. Y finalmente, me parece a mí que la ciudadanía debemos de tener la capacidad y el cuidado de no caer en esos discursos agresivos, de no caer en la polarización, porque desafortunadamente lo que existe en este momento es una mirada de la realidad nacional que es blanco y negro. O todo está muy bien o todo está terrible. E incluso hay gente que se atreve a señalar, por ejemplo, que Honduras va camino a una Nicaragua, cuando la realidad demuestra lo contrario. Para que Honduras pueda llegar a ser una Nicaragua debe haber un control de la institucionalidad. Y yo solo pongo como ejemplo una frase que me encanta: dato mata relato. El Congreso Nacional, el oficialismo solo tiene 40 diputados de 128. Esto significa que la oposición es la que tiene mayoría en el Congreso y tiene facultades constitucionales para convocar a sesiones. Por otro lado, en la Corte Suprema de Justicia, el oficialismo tiene 5. El Partido Liberal y el Partido Nacional tienen 10 magistrados. Entonces, estos datos revelan que el hecho de que haya gente que diga que hay un control de la institucionalidad por el oficialismo no es real, porque los datos están diciendo lo contrario. Sin embargo, la narrativa y lo que piensa la gente es que es así. ¿Y eso qué implica? Que hay una manipulación de la percepción ciudadana. Y termino con esto. Miremos ahora con el índice de percepción de corrupción, que Honduras en esta ocasión ha obtenido la nota más baja en la historia de los últimos 17 años. Yo me di a la tarea de revisar todos los años el índice de percepción de la corrupción, y vemos, por ejemplo, cuando se dio uno de los casos más graves de corrupción en la historia de Honduras, que es lo del Seguro Social, el índice de percepción fue de 29 o de 30, es decir, las notas más altas. Sin embargo, cuando yo pregunto a la gente, por ejemplo, el año pasado, que me digan un caso de corrupción de alto impacto, no lo encontramos. Pero a pesar de eso, el índice de percepción es el más bajo en la historia. Incluso más bajo que cuando se dio lo del Seguro Social, cuando se sacó una nota alta. ¿A dónde voy con estos ejemplos? A que hay una polarización tal que nos han hecho ver solo las cosas en blanco y negro. O todo muy bien o todo muy mal, sin tener la capacidad de ver los matices que es necesario ver en un país tan polarizado como este.